El choque entre Donald Trump y Pedro Sánchez a propósito de la intervención militar contra Irán y del uso de las bases estadounidenses en España ha vuelto a situar a nuestro país en el centro de una tormenta geopolítica de enormes dimensiones. En cuestión de días, el debate ha pasado de los despachos de la diplomacia a los titulares de los medios de comunicación de medio mundo, y España vuelve a verse interpelada en un conflicto internacional sin duda de enorme complejidad. En un contexto así conviene recordar una evidencia básica. Un país soberano tiene derecho a decidir sobre el uso de su territorio y sobre el grado de implicación que desea tener en una operación militar. España no es una colonia ni un protectorado de nadie, insisto. Forma parte de alianzas internacionales, pero las alianzas entre democracias se basan en acuerdos, en compromisos y en decisiones soberanas, no en imposiciones. La prudencia, el respeto al derecho internacional y la voluntad de evitar conflictos bélicos forman parte, además, de la cultura política europea. Y España no es una excepción. Existe en nuestro país una sensibilidad social muy clara respecto a las guerras y a la participación en operaciones militares en el exterior. No es algo nuevo, ni coyuntural. Se manifestó con enorme intensidad durante la guerra de Irak, cuando millones de españoles salieron a la calle para expresar su rechazo a aquella intervención. Aquella movilización, de hecho, dejó una huella profunda en la política española. No fue solo una protesta puntual, fue también la expresión de un consenso social bastante amplio, el de una ciudadanía que desconfía de las guerras preventivas, que reclama legitimidad internacional para cualquier intervención militar y que prefiere que España ejerza un papel de prudencia y mediación antes que de confrontación. Desde ese punto de vista, el rechazo a la guerra que ha expresado el gobierno conecta con un sentimiento mayoritario de la sociedad española. Negarlo sería sencillamente ignorar la realidad del país. Pero reconocer esa realidad social no significa que todo esté bien hecho ni que el debate político pueda gestionarse de cualquier manera. Porque hay algo que resulta difícil de entender en una democracia parlamentaria como la nuestra. Que en medio de una crisis internacional de esta magnitud, el presidente del gobierno no haya comparecido todavía en el Congreso para explicar con claridad cuál es la posición de España es incomprensible. El Parlamento no es un decorado institucional. Es el lugar donde se representan los ciudadanos y donde deben debatirse las decisiones estratégicas que afectan al país. En una situación de tensión internacional, la transparencia no debilita al gobierno. Al contrario, lo fortalece, porque permite construir consensos y dota de legitimidad a las decisiones. Comparecer, explicar, responder a las preguntas de la oposición, abrir un debate parlamentario no es una concesión política, es una obligación democrática. Pero sería un error cargar toda la responsabilidad sobre el gobierno, porque en momentos como este también se pone a prueba la actitud del principal partido de la oposición. El Partido Popular tiene todo el derecho del mundo a fiscalizar la acción del Ejecutivo. Toda. Forma parte de su papel en una democracia. Pero fiscalizar no es lo mismo que convertir cada crisis internacional en una oportunidad de desgaste político. España ha vivido ya demasiadas ocasiones en las que las grandes cuestiones de Estado, la política exterior, la seguridad, la relación con nuestros aliados, han terminado atrapadas en la lógica del enfrentamiento interno. Y cuando eso ocurre, el resultado casi siempre es el mismo. Se debilita la posición del país. Los grandes partidos del sistema democrático español, el PSOE y el PP, han sido durante décadas los pilares de nuestra política exterior, con matices, con diferencias, pero también con una base de acuerdos que permitió a España integrarse plenamente en las grandes estructuras internacionales. España forma parte de la OTAN, mantiene una relación estratégica con Estados Unidos y alberga instalaciones militares de enorme importancia para la seguridad occidental, como la base naval de Rota o la base aérea de Morón. Todo eso forma parte de una arquitectura de seguridad que se ha construido durante décadas y que no puede gestionarse a golpe de titular o a golpe de tuit. Precisamente por eso, la política exterior exige algo que escasea cada vez más en la vida pública española: sentido de Estado.
Sentido de Estado significa comprender que hay cuestiones que trascienden la disputa partidista. Significa asumir que el interés general del país debe situarse por encima del cálculo electoral inmediato. Y significa también que los responsables políticos deben ser capaces de encontrar espacios de acuerdo incluso cuando discrepan casi en el resto de todas las cosas. En este momento, ese esfuerzo debería venir fundamentalmente de los dos grandes partidos que han vertebrado la política española durante las últimas décadas. De otras formaciones políticas con planteamientos mucho más ideológicos o más extremos, es difícil esperar esa capacidad de consenso, pero el PSOE y el Partido Popular sí tienen la responsabilidad histórica de ejercer ese papel. No se trata de formar un bloque político, ni de renunciar al debate democrático. Se trata de algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más difícil: actuar como partidos de gobierno incluso cuando se está en la oposición. Y eso implica, por ejemplo, reconocer errores del pasado. El Partido Popular debería recordar que la fractura social que provocó la guerra de Irak fue uno de los episodios más traumáticos de nuestra política reciente. Aquella decisión situó al gobierno de entonces en abierta contradicción con una mayoría social que no compartía la intervención militar. Aprender de la experiencia también forma parte del sentido de Estado. Pero el gobierno tampoco puede caer en la tentación contraria: convertir el rechazo a la guerra en un instrumento de movilización partidista o en un elemento de confrontación interna. Las crisis internacionales no deberían utilizarse como herramientas de política doméstica. No deberían servir para cohesionar electorados ni para reforzar liderazgos. Cuando el contexto es bélico y la estabilidad internacional está en juego, lo que se espera de los dirigentes políticos es serenidad, responsabilidad y capacidad de diálogo. España necesita defender su soberanía y su autonomía política, pero hacerlo no significa aislarse ni deteriorar relaciones estratégicas fundamentales. La relación con Estados Unidos, más allá de las diferencias puntuales entre gobiernos, forma parte de la estructura de seguridad y de cooperación en la que se mueve España desde hace décadas, y lo mismo puede decirse de nuestras alianzas europeas. Por eso, cada paso en una crisis como esta debe darse con prudencia, con coordinación con nuestros socios y con una visión clara de los intereses a largo plazo del país. Lo que no necesita España en este momento es una nueva batalla política interna alimentada por declaraciones grandilocuentes o por estrategias de desgaste mutuo. Lo que necesita España es algo mucho más sencillo y mucho más escaso: madurez política. Porque en política exterior, como en tantas otras cosas, la credibilidad de un país depende en buena medida de la solidez de sus instituciones y de la responsabilidad de sus dirigentes. Cuando los aliados observan un país dividido, atrapado en disputas partidistas permanentes, la capacidad de influencia se reduce. Cuando, por el contrario, perciben que existe una base mínima de consenso entre los grandes partidos, la posición internacional se refuerza. Ese debería ser el objetivo en un momento como el actual. Miren, no estamos ante un debate menor ni ante una simple polémica diplomática. Estamos ante una crisis internacional que puede tener consecuencias profundas para la estabilidad global y para los equilibrios estratégicos en los que se mueve España. Y precisamente por eso, este no es tiempo de tacticismo político ni de cálculos electorales. Es tiempo de responsabilidad, es tiempo de que el gobierno comparezca, explique y rinda cuentas. Y es tiempo de que la oposición fiscalice, sí, pero también de que actúe con altura de miras. Y sobre todo, es tiempo de recordar algo que a veces parece olvidarse en la política española: que el sentido de Estado no consiste en tener razón frente al adversario, sino en ser capaz de anteponer el interés del país a cualquier otra consideración. Porque cuando la política se enfrenta a desafíos internacionales de esta magnitud, lo que está en juego no es el resultado de unas elecciones. Lo que está en juego es la credibilidad, la estabilidad y los intereses de España.